Los lisiados de guerra de Suchitoto y Cinquera solicitan al gobierno que se les atiendan sus padecimientos de salud, considerando las enfermedades que surgen en la etapa de la adultez. En este reportaje se recogen sus testimonios y demandas por hacer valer su derecho a la salud de manera integral. El problema que presentan la gran mayoría de lisiados y lisiadas de guerra, tanto del FMLN, de la Fuerza Armada o civiles, consiste en que son ya una población adulta mayor, ya pasan, la gran mayoría pasa de los 60 años, y por lo consiguiente tienen enfermedades crónicas degenerativas, igual que el resto de la población, pero tienen un agravante que tienen una serie de lesiones del conflicto armado, y eso les complica mucho más sus situaciones de salud. Los visitamos directamente en la casa y ahí les llevamos también el medicamento, ¿verdad? Muchas veces ocurre que al visitarlos, que es a partir del día 12, 14 de cada mes, empezamos las salidas a campo. Muchas veces al visitarlos nos encontramos con algo nuevo y el medicamento no lo andamos ahí, ¿verdad? Pero de igual manera nos coordinamos con las juntas directivas departamentales para conseguir ese medicamento, se compra de emergencia y se les hace llegar a través de los secretarios generales de cada departamento, los presidentes de junta directiva de cada departamento. ¿Y de dónde sale este dinero? Del pago de los medicamentos y del pago del personal. Sale del sacrificio de las mismas personas con discapacidad afiliadas de ALGES que administran los baños públicos de muchas alcaldías del país. De San Salvador, varios mercados, en Cojutepec, en Santa Ana, en Santa Tecla. Ellos administran los baños públicos. ALGES ha invertido para readecuar esos locales, ha reconstruido en muchos de ellos los baños públicos, y de ese dinero que se obtienen esas ganancias, pues se cubren las atenciones médicas. Es decir, es un fondo envolvente, ¿verdad? Todo es una cadena. ¿Verdad? La solidaridad ahí se muestra en su máximo esplendor, ¿verdad? Lisiados con su trabajo, costeando, ¿verdad?, la inversión en salud para el resto de lisiados. Y eso es lo grandioso que tiene el programa, ¿verdad?, y la asociación como tal. ¿Cómo está? Gracias. Pues las lesiones que yo tengo quimbalazo. Ajá, tengo el brazo también que es fracturado. También tengo acá que me cayó una esquirla. Fue en el 86. Fue una bomba explosiva. El avión tiró la bomba y entonces fueron esquirlazos. Yo padezco del azúcar, de la presión y del colesterol y los triglicéridos. Ajá. Su citrofibrato, acordémonos que tiene altito los triglicéridos. Tenemos 8 salidas mensuales, pero en algunos días, en 3 días, vamos a 3 departamentos. Hay días que son muy fuertes, por ejemplo, Morazán, Chalatenango, son los de mayor concentración de personas con discapacidad del conflicto armado. Entonces dedicamos un día completo a ellos. Morazán, Chalate, Usulután lo hacemos en 2 días porque también es grandísimo. Como programa tenemos unas 180 personas cubriendo en los 14 departamentos.
Algunos de ellos también los atendemos acá en la oficina, en la clínica de acá de San Salvador. Pero estas 180 personas, en su gran mayoría, son afiliados y afiliadas de ALGES, y otras que son madres o padres de combatientes que fallecieron en el conflicto, o familiares de lisiados, ¿verdad?, que no tienen cobertura en el sistema de salud, con enfermedades muy complicadas, ¿verdad? Entonces, pero el tratamiento es exactamente igual, sin discriminación para nadie. Pues tengo varias lesiones, ¿va? Pero al final de cuentas la que más me afecta es que yo soy amputado del pie derecho, bajo rodilla. Tengo, digamos, una esquirla en la cabeza, que la esquirla la tengo adentro del cerebro y es la que me está ocasionando problemas directamente bastante serios. Son las, digamos, tengo una esquirlas que me entraron aquí en el abdomen, que una me dañó el vaso, la otra me dañó el pulmón. El vaso me lo cortaron por completo cuando me hicieron la operación de aquella época, y el pulmón solo me lo suturaron. Pues aquí, digamos, el doctor ahorita me está atendiendo directamente por hipertensión arterial y por un síndrome epiléptico que es causado directamente por la esquirla que tengo en el cerebro. Me reventó un oído para la guerra. Esto fue en 1981, mire. ¿Sí? Fíjense que yo, para decirle así, de la misma fuerza que hice, aparecí con 2 hernias, que aquí las ando. Padezco la presión, padezco de los nervios. Eso me ha quedado de las bombas, mire, me va a disculpar. Las bombas me han dejado así. Un tratamiento para que se vaya regenerando, que vaya recuperando la articulación. Pero fíjese que yo, mire, me cayó una bomba, ¿ve? Mire, me mató 3 niños. Y yo he quedado de la rodilla, aquí tengo otro gran pedazo quemado. Y además de eso, yo tengo más, lo que más me molesta, la masa cefálica de la cabeza. Y el oído que lo tengo operado, que con este oído no oigo nada. Yo desde entonces yo quedé mal también del colon y la gastritis. Como no comíamos nada, yo he quedado bien mal. Adelante, niña Félix. Lo principal, niña María Félix, es que su presión arterial debe estar controlada. La enfermera le tomó la vez pasada y estaba bien altita. Sí, ¿verdad? Se la voy a tomar hoy, ¿verdad? Y vamos a valorar si mantenemos el mismo medicamento, se lo vamos a cambiar. La presión ahorita la anda un poquito alta, pero porque no se ha tomado este día su medicina, ¿verdad? Hay que tomársela. Y le vamos a mantener el irbesartán 2 veces al día siempre. Y se me cuida, niña María Félix, oye. Me han dicho a mí que esa cosa del colon, porque ya lo tengo demasiado de inflamado, eso me tiene también patoja, porque esta canilla yo no la aguanto, mire, se le alquive, que se me ha inflamado.
Lo tengo demasiado inflamado. Yo no puedo comer alguna cosita porque ya estoy con el dolor. Mi lesión fue en el 80. Fue la primera invasión que echaron los soldados. Mira, el primero que cayó fue la esquila que me cayó a mí. El primerito cayó en una gran peñona, así, mira, allí cayó. Al primero fue la primera matazón. Yo ya no me di cuenta. De allí ya no me di cuenta yo caí. Mi niña, yo no sé quién lo agarró, el niño tiernito que andaba, no sé quién, pero el caso fue que yo a las 6 de la tarde que desperté, levanté la cabeza y yo no tenía dónde estaba, y el niño tiernito me murió, porque de hambre. Agua le daban allá, ellos se lo llevaron para otro lugar, otra base, y ellos me dejaron aquí por el sitio de Pepechenango para allá. Allí me tenían a mí con todos los heridos, allí me tuvieron. Sí, la ley establece que la persona con discapacidad, aunque no hubiese tenido un elemento traumatizante, no hubiese tenido, por ejemplo, torturas, no hubiera estado preso, ¿verdad? De por sí el hecho de haber estado en un conflicto armado le generaba factores estresantes, ¿verdad? Entonces la gran mayoría tiene un estrés postraumático, que se le viene sumando después lo de la delincuencia, después viene sumado todos los acontecimientos, terremotos, inundaciones, etc. Es un país resiliente, ¿verdad? Pero el fondo tiene un equipo de psicología que es muy pequeño y atiende a los casos más complicados. De hecho, se están inclinando más, eso desde hace varios años ocurre, inclinando más por terapias grupales, porque ya terapia individual es bastante difícil. Y también en los últimos 10 años se incorporaron como pensionados muchas personas que no tenían ni una sola herida física, pero que sí su estado mental era complicado a consecuencia del conflicto armado. Pero lo que a mí me da sentimiento es que todo lo que hicimos fue vano. Fue vano porque me dice que ellos lo decían todos los días. Compañeras, metamos el diente a esta mierda que los que quedemos vamos a quedar a gusto. Lo que coma aquel va a comer el otro y todos vamos a comer de lo mismo. Todos cayeron, mi familia, todos murieron, mis hermanos, mi sobrino, todos murieron. Uno queda arruinado uno queda arruinado. Y el gobierno como él no sabe de guerra, él no sabe. Solo uno sabe la guerra, usted. Yo demandaría que ponga una clínica directamente para los lisiados, para que los lisiados vayamos a pasar consulta y que los regalen a medicina, porque él no lo está gran pistal y uno sin pisto, ¿cómo va a comprar? Si alcanza para la medicina, para la enfermedad, ya para otra cosita no hay. Que la salud integral es donde nos atiendan todo tipo de enfermedad, no solo directamente a las lesiones por las esquirlas o por las heridas que nos dejaron a consecuencia del conflicto armado. A continuación, el editorial. No hay duda de que el país vive unos tiempos muy complejos en los que la razón, la lógica tradicional no logran explicar todo lo que vivimos. La más reciente encuesta del YouDop refleja que el principal pilar en el que descansa la popularidad del presidente es la percepción de la gente sobre la seguridad. También la encuesta deja muy claro
que el principal problema y preocupación de la población es la difícil situación económica. El 90% de los salvadoreños y salvadoreñas cree que la delincuencia ha disminuido y más de la mitad de la población expresa sentirse muy satisfecha con el trabajo de la policía y de la Fuerza Armada. De hecho, lo que se sobresale y con mucho en la apreciación de la gente es lo que ha hecho el gobierno en materia de seguridad. Pero por otro lado, la respuesta más unánime de la encuesta es que 93.2% de la población, es decir, 93 de cada 100 personas, perciben que han aumentado los precios de la canasta básica. Las personas resienten especialmente el aumento de la energía eléctrica y las familias están destinando más de 3/4 partes de sus ingresos a comprar alimentos. Casi la mitad de la población dice que dejó de comprar algunos alimentos porque están muy caros. Y 41 de cada 100 personas han tenido que prestar dinero a otra persona para llegar a fin de mes. Las dos dimensiones, violencia y economía, afectan a los de siempre. Según la percepción de la población, las principales víctimas de los hechos de violencia son los jóvenes del área urbana de la zona metropolitana de la capital, los de estratos recursos, los sectores obreros marginales y la gente más pobre. Es decir, la violencia se ensaña especialmente sobre la gente pobre que vive en zonas pobres de las ciudades. Por su parte, la crítica situación económica golpea también a los que tienen menos ingresos, especialmente a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores y a las personas con menor nivel educativo. Es decir, los golpeados son los de siempre. Sin embargo, a pesar de los evidentes síntomas de vulnerabilidad de las familias, la gente ve en términos generales mejor al país que otros años. La salud, la educación, el respeto a los derechos humanos, a pesar de tener indicadores objetivos que reflejan que han empeorado, la mayoría de la gente percibe que han mejorado con respecto al año anterior. Probablemente esta percepción tiene varias razones. Una de ellas es que la mayoría de la población está desinformada o mal informada. Por ejemplo, 80 de cada 100 expresan que no saben que con la Chivo Wallet se registraron 400,000 usuarios fraudulentos a través de los cuales se perdieron aproximadamente 12 millones de dólares. 92 de cada 100 desconocen que el gobierno paga 60,000 dólares mensuales a una persona para que mejore su imagen en los Estados Unidos. 81% no sabe que Bandesal ha reservado información sobre los fideicomisos por más de 800 millones de dólares para comprar Bitcoin. 79 de cada 100 encuestados no conocen que la Asamblea autorizó más deuda por 436 millones de dólares para el gobierno. 84% no se entera de que el gobierno ha otorgado contratos públicos por miles de dólares a personas cercanas a los funcionarios y sin seguir el procedimiento que dicta la ley. Los encuestados dicen que no están de acuerdo con todo esto, pero que no lo conocían. ¿En qué país vivimos? ¿Cómo nos estamos informando? ¿A través de qué medios? El divorcio entre la realidad y lo que se cree quizá radica en parte en la desinformación y las mentiras que a fuerza de repetirse pretenden ser verdad, pero serán siempre mentiras, pura ilusión. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas.
Hola amigas y amigos, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas. Este día tenemos como invitada a Irene Gómez de la Fundación Cristosal, con quien hablaremos sobre el tema de justicia transicional en general y aquí en el país. Bienvenida Irene, gracias por acompañarnos. Muchas gracias y un saludo para todas y todos. ¿Qué se entiende por justicia transicional, que a veces suena un poco complicado para la gente? Bueno, justicia transicional, solo así el tema, ¿verdad? Se escucha bien, complejo. Pero en realidad son procesos y son mecanismos que se utilizan después de que hay un conflicto armado y que ha generado graves violaciones a derechos humanos. Entonces, estos procesos son diferentes, como por ejemplo a un proceso normal penal, por así decirlo, ¿verdad? Ya que como son graves violaciones a derechos humanos, donde han habido crímenes de lesa humanidad, es decir, han vulnerado demasiados derechos de muchas personas, por ejemplo las masacres. Entonces las masacres no se puede ver como un delito solamente de una persona, sino de que muchas personas. Entonces en eso es lo que es un nuevo proceso, ¿verdad? Posterior a un conflicto armado o a graves violaciones de derechos humanos. ¿Cómo está El Salvador en este tema? Con respecto al tema de El Salvador es un poco complicado porque de hecho hoy que se están conmemorando los 31 años de los acuerdos de paz, uno de las exigencias era la superación de la impunidad, pero hasta este momento vemos de que los estados, o por lo menos los gobiernos que han pasado, no han tenido ese compromiso con las víctimas para la superación de la impunidad, por lo que se mira ahora es que se preserva esta, ¿verdad? Al, por ejemplo, obstaculizar la inspección de archivos militares que el juez de instrucción de San Francisco Gotera, que es el que lleva la masacre del Calabozo, quiso realizar, ¿verdad? A pesar también de que se habían reunido con funcionarios del gobierno actual y ya se había incluso hecho una programación de dónde que iban a visitar, las personas que iban a llegar incluso. El juez llegó y se les negó el acceso, entonces eso no es acorde con lo que el presidente de la República había expresado en una cadena nacional que iba a abrir los archivos de la A a la Z. Entonces vemos de que solamente se quedan palabras y no hay un verdadero compromiso con las víctimas. Y esto no es nada nuevo, según entiendo, también viene de los otros gobiernos, incluso los de Arena, FMLN. Bueno, estos acuerdos de paz también han significado generar una cultura de paz en El Salvador, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera tendría que funcionar esta justicia transicional para generar una cultura de paz? De hecho, la justicia transicional, como lo quieren ver, de que solamente es para las víctimas del conflicto armado, no es cierto, ya que al haber justicia transicional, es decir, la justicia transicional tiene 5 pilares, que es la justicia, es la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria histórica. Entonces, parte para que haya una cultura de paz es que haya memoria histórica, que es uno de los pilares, y que en la actualidad es algo de que se quiere, o sea, no se quiere que haya una memoria histórica. Incluso ese día que son los acuerdos de paz, el año pasado se les cambió e hicieron un decreto y lo pusieron como el Día Nacional de las Víctimas. Entonces, ¿por qué querer borrar la historia de algo que como salvadoreños y salvadoreñas debemos de recordar para permitir que se repitan estos patrones de represión en los cuales estamos viviendo, por ejemplo, el régimen de excepción? Entonces, al no haber justicia para estos victimarios, lo que se está haciendo es que se le está dando como un ejemplo a la población para decir, vaya, ahorita los militares están cometiendo vulneración a derechos humanos o la PNC, entonces como nunca fueron sancionados los anteriores, mucho menos van a ser sancionados estos. Entonces, por eso es que es importante de que haya justicia. En el caso, por ejemplo, de las reparaciones, las víctimas del conflicto armado habían logrado con su lucha histórica la aprobación de un decreto ejecutivo, que es el decreto ejecutivo 204, que fue aprobado con el gobierno de Sánchez Serén. Entonces, cuando entró el presidente en funciones, Nayib Bukele, ese decreto cesó.
Entonces ya no se les dio esa pequeña compensación que por lo menos tenían las víctimas. Y aparte de eso, en el decreto contenía también facilidades para el derecho a la salud de ellas, la atención psicológica y otro tipo de reparaciones que ahora ya no están recibiendo. Entonces, al no recibir reparaciones también, ahora, por ejemplo, hago la comparación, ¿verdad?, con el régimen de excepción. ¿Qué va a pasar con respecto a las víctimas que han fallecido en circunstancias como sospechosas, por así decirlo, ¿verdad?, ya que muchas de ellas tienen marcas como que han sido torturados? Entonces, ¿qué va a pasar con ellas? No estamos hablando de una o dos personas que han fallecido de esa forma, sino que son varias. Entonces, por lo tanto, se podría catalogar como un crimen de lesa humanidad en el caso llegara también a la Corte Penal Internacional, que podría ser el caso. Sí, quizás vivimos un contexto en el que este gobierno busca demasiado el populismo, por decirlo así, el populismo punitivo, como le llaman. No va de la mano con el tema de la justicia transicional porque implica ya otro tipo de acciones. Sí, de hecho, la garantía de no repetición, esa es su finalidad, ¿verdad? Como dice, no repetir, es que no se vuelva a repetir la historia. De hecho, hay una comparación con respecto al régimen de excepción. En 1980, a través de la Junta Revolucionaria, se emitió un decreto 155, si no recuerdo mal. Igual, ¿verdad? Fue el 6 de marzo de 1980, entonces el régimen de excepción también fue el 27 de marzo, pero del año pasado, ¿verdad? Ya tenemos 10 meses con este régimen de excepción. Y el comparativo es que el estado de sitio que se decretó con ese decreto de 1980 duró un montón de años, entonces vemos lo mismo. Todavía para 1984 estaba ese estado de sitio y ahora estamos viendo que tenemos ya 10 meses con prórroga. Igual, ¿verdad? La vulneración de derechos humanos, y no solamente hay que verlo como que es un mal necesario. No, eso no es un mal necesario. Estamos hablando de vidas de las personas, vidas que se truncan. Por ejemplo, hay personas que están más de 8 meses detenidas, que sus familiares han dejado de trabajar o la persona dejó de trabajar a pesar de que es una persona inocente, que no se le ha comprobado su pertenencia a algún tipo de crimen organizado. Se está viendo de que las personas que las están deteniendo las están fichando como pandilleros o como parte de la mara, ¿verdad? A pesar de que no lo son. Entonces, se les está criminalizando por algo que no han cometido, cuando lo que deberían de hacer es atacar el crimen organizado. Ellos tienen bastante inteligencia como para poder hacerlo. Entonces, creería yo que es más como medidas ejemplarizantes para que las personas dejen de o no se vayan a meter en esto, ¿verdad? Pero no es la forma correcta. Y lo que pasa también de que se está tomando el régimen de excepción para hacer otro tipo de actividades, por ejemplo, el derecho a la protesta, que es lo que hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Soyapango, que ellos están protestando porque no tienen salario, pero fueron detenidos. Entonces, muy probablemente se le pueda aplicar el régimen de excepción, que no es lo que debería de ser. Entonces, vemos múltiples vulneraciones a derechos humanos que están sucediendo en este momento, pero que también sucedieron en la época de la guerra. ¿Quién sería la organización, institución o qué de institución del Estado pudiera ser que garantizara que se estén dando estos procesos? Digamos, que el Estado deje esta línea un poco de régimen, por decirlo así, a que encauce un poco más a un sentido democrático de la justicia. Porque incluso los procesos judiciales tampoco están siendo normales, ¿verdad? Se juzgan a 20 personas en un solo caso, no sé. Sí, eso es lo que pasa también, de que en este momento no hay seguridad jurídica porque al final prácticamente se está haciendo lo que la autoridad desea, no lo que debería de ser con respecto a un Estado democrático de derecho, ¿verdad? Entonces, vemos de que no hay garantías también. Y lo que pasa es de que haber un régimen de excepción, hay derechos suspendidos. Entonces, esos derechos suspendidos, con eso es el problema, o sea, de que no se les puede garantizar. De hecho, quien debería de garantizar ese tipo de procesos o velar por esto, tendría que ser la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
Muchas personas también confunden lo que son los derechos humanos porque dicen, por ejemplo, vos sos un pandillero, ¿verdad? Me mataste a un familiar, entonces yo puedo decir vulneraste los derechos humanos de mi familiar, ¿verdad? Pero no es así. En realidad vos cometiste un delito en contra de mi familiar. Cuando hay una vulneración de derechos humanos, nos referimos más que todo, o nos referimos más bien, cuando vos sos un funcionario público y te pasas de tu poder que tenés. Entonces ahí me estás vulnerando a mí un derecho. Entonces ahí sí hay una vulneración a derechos humanos y quien tiene que velar por los derechos humanos es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto en los procesos judiciales como también en los procesos administrativos, ¿verdad? O por ejemplo, vos sos un militar o sos un agente de la PNC, vulneraste mis derechos humanos de alguna forma, entonces yo puedo ir a poner mi denuncia en contra de tus actuaciones. Y en cuanto a memoria histórica, ¿cómo está el caso del Mozote? Entiendo que ustedes le dan seguimiento, son parte del proceso. ¿Cómo está el tema del Mozote, verdad? Bueno, con respecto a la masacre del Mozote, cuando estaba en funciones el juez que cesaron, el juez Jorge Guzmán, ya todavía estamos, ¿verdad?, en etapa de instrucción, pero con la diferencia de que con él ya casi habíamos concluido esa etapa de instrucción, que es una etapa de investigación para pasar a la última etapa, que es la de plenario. Entonces ya casi finalizábamos el proceso, pero cuando se dio el golpe a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y cesaron a un montón de jueces, lo cesaron a él, no es que él haya renunciado como lo quieren hacer ver. Entonces entra en funciones la nueva jueza del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Entonces lo que pasa es de que ella se mantiene en la etapa de instrucción. Ahorita lo que estamos haciendo es, bueno, se hicieron otras exhumaciones, ¿verdad?, en La Joya, en Cerro Pando. También se han hecho a petición de la acusación particular, que somos nosotros, presentamos a otros, fueron 8 testigos, entonces sí se aceptaron, se tomó la declaración, pero también manifestó la jueza de que ella había hecho un registro de víctimas y que iba a llamar a cada una de las víctimas para tomarle su declaración. Si bien es cierto, es importante de que las víctimas puedan declarar y puedan expresar lo que les ha pasado, pero ya hay demasiada prueba testimonial que comprueban que los hechos sucedieron. Entonces lo que está creando ahorita es un tipo de dilatación en el proceso, ya que ya hay demasiada prueba y creemos que es la prueba suficiente como para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa de plenario y a la etapa final. ¿Qué tanto se puede dilatar este proceso? Bueno, nosotros aparte de ser parte, ¿verdad?, de la acusación particular de la masacre del Mozote, como Cristosal somos parte de la Mesa contra la Impunidad. Entonces nosotros apoyamos como técnicos, ¿verdad?, a las víctimas del conflicto armado, sus colectivos y otras organizaciones que miran este tipo de temas de justicia transicional. Entonces, después de 2016, que fue que se emitió la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, nosotros apoyamos con las víctimas y las víctimas también lo crearon, ¿verdad?, porque son a partir de peticiones de ellas la creación de un anteproyecto de ley de justicia transicional, que la primera se presentó en el 2019, que era todavía con la Asamblea Legislativa pasada, ¿verdad?, la anterior. Pero lo que estábamos viendo era un patrón también, ¿verdad?, de que hay impunidad, porque lo que querían hacer era aprobar un cuerpo normativo, pero que no tuviera sanciones penales para los victimarios. Entonces, al final sale la vieja Asamblea Legislativa, y entra la nueva, ¿verdad?, con mayores elementos de nuevas ideas, pero vimos también como parte del populismo, ¿verdad?, de que iban a crear una ley de justicia transicional en beneficio de las víctimas, pero lo que vemos es que no es cierto. Presentamos nuevamente un anteproyecto de justicia transicional a través de la iniciativa de la diputada Claudia Ortiz el 7 de octubre de 2021, pero hasta este momento
no se ha estudiado, no se ha analizado, no lo han metido para la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo estudio. Entonces, con este anteproyecto de ley, lo que se podría hacer, al ser una ley, es dar como parámetros para que estos procesos no sean tan largos. Entonces, como Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor y Promemoria Histórica, que presentamos este anteproyecto, ahí nosotros lo que hacíamos era poner un procedimiento para ese tipo de casos de justicia transicional, ¿verdad? Que no lleven, o sea, hasta que se puedan juzgar, que sea efectivo, ¿verdad? También la investigación, que no se tarde mucho, que sea oportuna. Entonces, al aprobar este cuerpo normativo, se pudiera agilizar este tipo de procesos. Sí, también por el tema de la edad de las víctimas, ¿verdad? Que no deben ser procesos tan largos porque... Sí, eso es bastante importante, que este tipo de procesos sean regulados, porque actualmente lo que estamos viendo es que los imputados están muriendo, que las víctimas están muriendo sin obtener justicia, y uno de los ejemplos más recientes es la muerte del imputado Cifredo Ochoa Pérez, que él era imputado en la masacre del Calabozo y lugares aledaños, que también nosotros somos parte acusadora. Entonces, es importante que estos procesos sean rápidos por lo que mencionabas. Muchas gracias, Irene, por habernos acompañado. Gracias y un gusto estar con todas y todos. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado en esta entrevista. Nos vemos hasta la próxima. Yo creo que ser periodista siempre es apasionante, ¿no? Durante la guerra quizás hay mucha más identificación con la carrera, mucha más pasión, mucha más derrame de líquidos, ¿no? En el cuerpo humano, pero el periodismo siempre es una carrera interesante. Cada 31 de julio se celebra el Día del Periodista en El Salvador. Para muchos, esta es una profesión que requiere de una vocación especial, al tratar de mostrar verazmente la realidad. Ser fotoperiodista o periodista implica ser un tipo que tiene que tener una disciplina, ¿no? Dotarse de información, culturizarse extremadamente, así se lo llamo yo, leer como loco, ¿no? Como es sabido, pues hay intereses económicos, políticos o sociales que limitan el trabajo del periodista, ¿verdad? Porque acordémonos que los medios son empresas y las empresas funcionan en un ambiente donde hay muchas presiones. Luego de 13 años de estar en un periodo de posguerra, para la representante de la Asociación de Periodistas de El Salvador, el periodista tiene una responsabilidad permanente con el desarrollo social del país. El periodista que está ahora, bueno, está en un periodo en el que se está intentando crear democracia. Y esto implica también muchos retos para el periodista actual. ¿Por qué? Porque tiene que ver de qué forma él como comunicador abona para este proceso. Las escuelas, los viveros, ¿verdad? Pues no han dejado de seguir preparando a los alumnos, ¿verdad? Entonces esto en los medios pues ha permitido tener un desarrollo más científico, por decirlo, más académico, ya que antes pues en los medios pues se hacía con un trabajo más empírico. Los 12 años de guerra civil que vivió El Salvador entre 1980 y 1992 sirvieron como formación profesional para muchos periodistas, quienes aprendieron el oficio entre balas y fusiles. El periodismo de guerra es de riesgo, de alto riesgo. Y para los que trabajamos más que todo en prensa internacional, el riesgo aún era mayor, porque eran los que afrontamos las circunstancias más difíciles, los que íbamos a las zonas de guerra.
son tiempos difíciles los que se vivieron. Tanto difícil en el sentido de el trabajo que se desarrolla como periodista, ¿verdad? Y las partes que están en ese escenario, ¿verdad? Periodistas como Iván Montesinos y Luis Galdames vivieron en carne propia lo duro de la guerra y mostraron a través de sus fotografías la realidad que vivía El Salvador durante esos años. Sus anécdotas muestran lo fácil que era perder la vida durante la guerra. Fui herido por una ráfaga del ejército, ¿verdad? En este caso específicamente de miembros de la Fuerza Aérea, por un retén a unos escasos, 10 metros, donde nadie me preguntó que me detuviera. Una vez me tocó amarrarle las botas a un guardia nacional, y bajo la amenaza de que si no se las amarraba me mataba con su G3, ¿verdad? Y fue una experiencia muy traumática, pues. Montesinos libró la muerte al no habérsele permitido subir a un helicóptero, que fue derribado 5 minutos después de haber despegado. Otros colegas periodistas no corrieron con la misma suerte. Principalmente recuerdo los que murieron, ¿verdad? Los compañeros con los que trabajamos juntos. Bueno, ¿por qué se recuerdan? Porque anduvieron a la par de uno, ¿verdad? Siempre, cada día tomando el riesgo, ¿verdad? Nadie tiene apuntado el día que va a morir, ¿verdad? En la década de los 80, El Salvador era el centro de las noticias del mundo entero, por lo que muchos periodistas extranjeros vinieron al país a cubrir la guerra. Nombres como John Hoagland, Jan Mates y Koos Koster encabezaron la lista de periodistas que perdieron su vida al realizar su labor periodística en este país. Todos murieron de forma violenta, todos murieron en combates, exceptuando creo a 6 de ellos, de los 18. 4 holandeses que fueron asesinados por un grupo paramilitar en el norte, en Chalatenango, y 2 salvadoreños, Jaime Suárez Quemay y su fotógrafo. De repente, cuando veíamos caer los compañeros y morían, uno pensaba que no salía vivo de esta guerra. Era una situación muy dura, muy crítica. Y quizás lo que más recuerdo de todos ellos era su humildad. Casi esta gente era tan buena, tan talentosa, que eran humildes. Entre los periodistas extranjeros, el norteamericano John Hoagland es de los más recordados por sus colegas. Su muerte ocurrió durante un enfrentamiento en la carretera que conduce a Suchitoto en 1984. Hoagland trabajaba para la United Press International y la revista Newsweek. Sus fotos del conflicto salvadoreño fueron las últimas que captó el lente de su cámara. Conocí a otros periodistas también que murieron, como uno de ellos, específicamente Koos Koster, el que trabajaba para la televisión holandesa Icon, y de esos murieron 4 periodistas. Que los capturaron, después de haberlos capturado, les permitieron que ellos entraran a la zona donde tenían su contacto con la guerrilla, y ahí murieron en una supuesta emboscada, ¿verdad? En un juego cruzado, que dicen que no era más que una emboscada, ¿verdad? Fue muy significativo porque no hubo responsabilidad en ese momento de parte de las autoridades, ¿verdad? De la ex policía de Hacienda, ¿verdad? Porque fueron los que tuvieron el contacto inicial con ellos y de alguna manera pues creo que hubo responsabilidad oficial. La guerra también cobró la vida de los periodistas salvadoreños Jaime Suárez Quemay y César Najarro en julio de 1980, Roberto Navas y Mauricio Pineda en marzo de 1989. La muerte de Pineda ocurrió en el oriente del país luego de pasar un retén del ejército mientras cubría las elecciones presidenciales. Se oyeron 2 disparos. Cuando mi hermano menor, Wilfredo, y Raúl y Sergio, miraron por la parte de atrás de un vidrio que daba a la parte de la cama del Pickup, vieron que mi hermano se fue de lado y ya no se movió.
Los hermanos de Mauricio Pineda, Joel y Wilfredo, trabajaban junto a él en Canal 12 para el noticiero Al Día. En el momento de su muerte, le acompañaba Wilfredo y otros periodistas como Raúl Beltrán y Sergio Rodríguez. Mi hermano confundido decía, mi hermano lo mataron, mi hermano. Le dice a ellos, agarrar la cámara y filmar. Mi hermano, quizás por ese instinto periodístico, ¿verdad? O sea, tomó la cámara y filmó a mi propio hermano que estaba agonizando. Joel Pineda también vivió como camarógrafo momentos de peligro, ejerciendo la profesión periodística, sobre todo durante la ofensiva de noviembre de 1989. Me tiré y empecé a filmar, a agarrar la mejor toma, porque vi un policía nacional que le estaba disparando a unos guerrilleros que estaban en una quebrada, y yo viendo el encuadre, que no tuviera aire, que se mirara el fusil y todo eso. Y al otro lado también habían otros soldados y filmando y pasando los balazos por la cabeza. Y tengo muchos videos familiares donde estamos todos menos Mauricio. Y te digo, sí, hace falta, a pesar de que ya pasaron 15 años, 89, 16 años. Creo que hasta que el día que muramos, bueno, hasta ese día se va a olvidar el recuerdo lindo que tenemos de estos colegas. Mauricio fue una ofrenda que dimos los periodistas para este país. Periodistas afirman que en una guerra la primera baja es la verdad y que lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas de quienes buscaron informar esa realidad. Cada vez que muere alguien, ya sea en Irak, Afganistán o algún lado, uno siente también que parte de uno también muere, ¿no?, con ellos, porque se identifica por la labor que uno, en el caso de la guerra, desarrollamos en el país. La lectura o lo que nosotros podemos destacar de estas personas es que vinieron al país a hacer, obviamente, su trabajo, y que esto a nosotros debería como llamarnos la atención y decir, ok, estas personas murieron acá tratando de hacer un periodismo objetivo y tratando de trasladar hechos sin tergiversar, sin mentir. Tratemos nosotros de imitar a los buenos periodistas. En Miradas damos paso a la sección musical. Pedacito de mundo belicoso, mitad mieluda, sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque, volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de Cocoro, tamales con café, atol de Chuco, pupusas del Oroco, patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre,
bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Grande la patria, grande El Salvador. Pedacito de mundo belicoso, te veo bien jodida, como aquel cipote empachado con semillas tapaculo. Estás manchada de la oligarquía, de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre. Patria chiquita mía, cantemos todos. Mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. bien peinadita, vestidito, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, como todas y todos ustedes aquí, grandotes. Patria chiquita mía. ¡Viva la patria chiquita mía! ¡Así se hace! Pero no te me agüeves, tenés tus hijos responsables, como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María, que ya dieron su vida para vos. Pero aquí andamos un montón de diablos dispuestos a... ¿Dispuestos a qué? ¿Dispuestos? ¿Usted escuchó dispuestos a qué? Dispuestos a quebrarle la ansia a los que a vos te jodan. Vas a ver, patria chiquita mía, mi mamacita chula, qué linda. Vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía. ¡Que viva El Salvador! En el próximo Miradas. Cada año, la temporada lluviosa genera más estragos y su impacto en la vida de las personas es cada vez más fuerte. El clima está cambiando para volverse más intenso, ante la vulnerabilidad de un país que no cambia sus estrategias preventivas y que sigue sufriendo los embates de la naturaleza.